En estos tres escenarios se define el futuro de la expresidenta Cristina de Kirchner. Primer escenario, el Senado de la Nación acaba de votar por 66 votos afirmativos y 0 negativo los allanamientos a los domicilios de Cristina de Kirchner. El Senado le dio el aval al juez Bonadío para que allane el domicilio de la expresidenta. El segundo escenario, la casa de la expresidenta. En estos momentos ya hay un móvil policial en la puerta, dispuesto a responder a la orden que dé el juez Bonadío para proceder al allanamiento. Tenemos esa imagen, la del móvil policial en la puerta, aguardando que Bonadío diga allanen. Y el tercer escenario será claramente el de Comodoro Pi, en donde en estos momentos Claudio Bonadío define cuándo cursa la orden para que la allanen. Pero además, Claudio Bonadío aguarda algo que va a ocurrir en las próximas horas. Y es un dato muy importante, porque la Cámara debe decidir si confirma o aparta al juez de la causa. Y esto podría poner en peligro la investigación que lleva adelante junto con el fiscal Carlos Stornelli. Nos vamos al recinto de la Cámara de Senadores. Allí está nuestra compañera Sofía Barruti. Se está votando, aviso. Falta Mayans, González y Rodríguez Sá votar. González, Mayans, González, María Teresa y Rodríguez Sá. ¿Y ahora quién falta? Falta el senador Mayans. Mayans. ¿Puede votar, senador, por favor? Ah, gracias. Para el punto 3, 67 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones, unanimidad para el punto 3. Aprobada. Se hacen las comunicaciones pertinentes y hemos terminado con este tema. Página 6. Sí, senador Pichetto. Tiene la palabra. Acordemos previamente la lista sobre el segundo tema, que es extinción de dominio. Sí. ¿Quiénes son los senadores que van a hablar? Sí, que levante la mano o la va armando la vamos armando por secretaría, es más fácil y mientras tanto se hace el miembro informante. No es la hoja 6. Corresponde el tratamiento del orden del día que por secretaría se enunciará. Por favor, pido silencio. Y ahora un debate clave tras esta votación en particular será la extinción de dominio, una cuestión sobre la que vienen trabajando los legisladores. Dicen muchos que los proyectos que se discutirán y se votarán hoy, que el proyecto que puede salir no conforma las expectativas de quienes impulsaban en la Cámara de Senadores esta iniciativa, pero si se aprueba, habrá posibilidad de ir por los bienes de aquellos que estén hoy en procesos judiciales por corrupción. Nuestra compañera Paula Urini se encuentra en el frente de la casa de Cristina de Kirchner, allí en Juncal y Montevideo. Adelante, Paula. ¿Qué tal, Mauro? Exactamente, estamos en Juncal al 1400, es inminente la llegada de Cristina a su casa, hay varias personas que la están apoyando, digamos que esto está organizado, hay un cerco que está realizado por personas y por personal de seguridad para que Cristina venga en auto e ingrese directamente a su casa. Observamos hasta el momento, está todo tranquilo y hay varios militantes. Vamos a hablar con una de las chicas, ¿puedo hablar con vos?
Hola. ¿Cómo andan, chicas? Bueno, ¿están esperando la llegada de Cristina? Sí, esperándola, como siempre, bancándola en la persecución judicial, política que le están haciendo, que es inadmisible. Bien, ¿se sabe que van a allanar la casa de Cristina, como han tomado esta decisión? ¿Qué es lo que opinan ustedes sobre todo esto? Que es una payasada, que es circo, para tapar lo que realmente está pasando, que no hay nada que allanar. Creo que en el discurso fue clarísima. Vayan a allanar a Michetti si le encontraron de todo. Es un artilugio más de persecución política. Bien, igualmente la están apoyando. Hemos estado durante toda la tarde con varios manifestantes que están acá esperando que venga Cristina. Siempre la vamos a apoyar, es nuestra única líder, es nuestra única referente. Creemos en su regreso, le agradecemos no habernos dejado nunca y nunca la vamos a dejar. Nunca vamos a permitir que los imperios y los medios hegemónicos le hagan absolutamente nada. Bien, la pregunta que tengo que hacerles, porque se ha hecho durante toda la tarde, ¿ustedes realmente piensan que Cristina tiene posibilidades de caer presa? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? O sea, si vamos a lo real, no, porque no tiene una sola causa concreta. Si vamos a lo que está haciendo el gobierno, títere de los medios hegemónicos, creo que se mueren de ganas. Las mentes colonizadas ayer manifestaron que también se mueren de ganas. Pero el costo político, creo que lo están pensando porque va a ser sangre. No vamos a permitir que a Cristina le hagan nada. Perdón. ¿Realmente cómo piensan que va a finalizar esto? Estamos mal. Con Milagro Sala estamos mal, con Vudú, con Debido, con hambre, con represión. Están usando las fuerzas de seguridad como brazo ejecutor de este gobierno neoliberal. ¿Cómo va a terminar? No sé, pero si la tocan a Cristina va a correr sangre. No vamos a permitir que le hagan nada. Yo no puedo hacer futurismo, pero... Es muy serio lo que está diciendo. Paz, porque es lo único que se merece. Y está en el Senado porque la votamos, no porque está acomodada, ni se metió, ni robó nada. Sí, Mauro, te escucho. Sí, Paula, me parece que es muy serio lo que está diciendo esta militante respecto de lo que puede ocurrir en caso de que finalmente se tome la decisión de quitarle los fueros a la senadora. Puntualmente, ¿en qué instancias se está refiriendo ocurriría esto que ella dice que sería lamentable por otra parte? ¿En qué instancia pasaría lo que vos acabas de decir, que van a apoyar a Cristina, sea como sea? ¿En qué instancia? Sí, la estamos apoyando cotidianamente, sea como sea. Lo ves hoy acá, donde ella... hablamos a ser allanada, pero yo me estoy refiriendo a tu pregunta de si va presa, o sea, la vamos a apoyar con la vida, no vamos a permitir que... ¿Puedo poner el retorno si puedes hablar en el piso hasta que esperemos que llegue Cristina? Espera. Mauro Federico, ¿podés? Estamos medio... Acá estamos, ahí estamos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Ahí está, tiene el retorno, Mauro. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, Mauro Federico, el mío. Eugenia, ¿cómo te va? Eugenia. Acabas de decir que si Cristina va presa, va a correr sangre. Sí, yo creo que el costo político va a ser muy duro si Cristina va presa, por supuesto, porque no hay ninguna causa probada. Y nosotros, los autoconvocados, como la militancia, no vamos a permitir que le hagan nada. Sí. Y sabemos que Bullrich, Ritondo y el gobierno usan la fuerza de seguridad para reprimir. Yo tengo balas de goma en la espalda por no haber hecho nada, simplemente por manifestarme en las previsionales, en contra de la reforma previsional. Así que no me extraña, ya corrió sangre. Si no, pregúntenle a Sergio Maldonado. Es atendible tu intento por defender a la expresidenta de esto que se le acusa y de eventualmente una detención, pero es también temeraria tu apreciación. Me da la impresión de que son tiempos en los cuales deberíamos intentar los argentinos resolver nuestros diferendos de otras formas, diferentes, ¿no? Vos te referís a la represión entonces, claramente. Claramente, y ojalá se pudiera resolver en paz, dialogando. Hoy Cristina fue muy clara en el discurso recién en el Senado, pero lamentablemente el gobierno utiliza la fuerza de seguridad como brazo ejecutor del plan neoliberal que está llevando a cabo, que sin esa fuerza de seguridad no lo podría aplicar. Si no, vayamos al día de ayer, la represión brutal que hubo en La Plata sin ningún tipo de motivo.
Por eso digo, sería una cuestión más de utilizar las fuerzas de seguridad para reprimirnos. Y el costo político de meter a Cristina presa sin ninguna causa probada, porque todos sabemos que no hay ninguna causa probada, va a ser alto, va a ser costoso. Vos dijiste algo al principio que sería bueno evitarlo. Los primeros que tenemos miedo somos nosotros, porque no tenemos armas, tenemos convicciones nada más, y nos van a matar. O sea, va a correr sangre de un lado solo. Pero no tenemos nada, frase que nada más lealtad y corazón. La frase que estás diciendo no es menor. Muchos, como por ejemplo Delía, muchos partidarios, al decir frases de este tipo, luego fueron tildados por apología del delito, porque no es menor decir va a correr sangre si Cristina va presa. Se está llevando a cabo un procedimiento democrático, lo están debatiendo en la legislatura, como las leyes lo dicen, pero creo que decir este tipo de expresiones no es menor, porque genera violencia. ¿No es un poco extremista? No lo veo extremista y para mí no hay ningún tipo de proceso democrático. Lo de Bonadío es un bochorno, no existen causas, está todo armado y bueno, las mentes colonizadas les creen a los grandes medios hegemónicos de comunicación y acabo de decir clarito que la sangre va a correr de nuestro lado porque no tenemos armas, no tenemos nada, pero no vamos a dejar que le pase nada a Cristina ni que le hagan nada porque nos dio, junto con Néstor, los 12 años más felices de nuestras vidas. Y ahora lo único que hay es represión, desempleo. Se me cayó el coso. Bueno, no. Pero no podrían tomarlo como una amenaza. Aguarda porque la militante está haciendo una suerte de descargo ante lo que evidentemente, estamos evidentemente es una apretados. situación seria la que se está viviendo. Disculpen, No, está claro. Pero te agradecemos el comentario que haces, pero lamentablemente no podemos acordar con esta idea de que en la Argentina debe correr sangre para resolver nuestros diferendos. Es verdaderamente muy violento escucharte decir esto, aunque ciertamente la represión ha provocado muertes en la Argentina y lamentablemente la sigue provocando. También debe esclarecerse esto a través de la justicia. Pero no me parece que la defensa de la libertad de la expresidenta deba significar esto, más sangre entre los argentinos. Está bien, estamos en total desacuerdo y te respeto. Yo no creo en la justicia, está totalmente comprada y no creo en otra forma de salir a bancarla y defenderla que no sea poniendo el cuerpo. Pero te respeto, sí, te respeto. Y la sangre va a ser siempre de nuestro lado, del lado peronista, siempre. Porque no tenemos nada con qué defendernos, el cuerpo, la lealtad y los ideales, nada más. Y podrían hablar, por ejemplo, Cristina en su discurso fue muy enfática y habló de traidores refiriéndose, por ejemplo, a la bancada de Pichetto que salió a contestarle. ¿Ustedes hablan de traidores? Sí, está lleno de traidores, por supuesto. Sí, está lleno. Como dijo el general, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Sí, está lleno de traidores que me dan más asco que el neoliberalismo, que se sabe a lo que vinieron. Los traidores están ahí por un par de sobres, ¿no? Que sean felices. Yo prefiero vivir con lealtad. A mí me gustaría hablar, estamos hablando de peronismo y lo tengo sentado a un querido amigo, colega, hombre del peronismo, históricamente vinculado al peronismo, que es Carlos Campolongo. Cuando escuchás a esta compañera del justicialismo hacer estas referencias, ¿qué sentís, Carlos? Habiendo militado los 70, los 80 y por supuesto seguir militando. Mira, creo que vos fuiste... Buenas noches, antes que nada, y un gusto verte, Mauro. A mí me da la impresión que falta madurez en los argentinos, porque vos lo marcaste muy bien. Cualquier conflictividad no se puede apelar a que corra sangre entre hermanos. Me parece realmente muy desubicado. Es no conocer la historia real, no de los que se metieron bajo la cama y no se animaban a meter un recurso de habeas corpus en la época de la dictadura, o ejecutaban la 1050. Entonces, que nos vengan a decir ahora que esto, que lo otro, ¿por qué no bajamos todos un poco el nivel de agresividad y tratamos, y está muy bien, y está en su derecho de protestar, y yo inclusive hay algunas cosas que puedo coincidir en los procedimientos, pero no en tener esas frases altisonantes que son espectaculares, pero que no le hacen bien a la paz social.
Podés seguir hablando, te escuchamos. No, que está bien, comparto, como vos lo dijiste, la opinión del compañero, entre comillas, pero no, digamos, si me pedís a mí que afloje también la persecución, que afloje tener todo el Poder Judicial comprado, que afloje la suba del dólar, el FMI, Estados Unidos en todo nuestro territorio, y que afloje hambrear al pueblo, que el pueblo no pueda pagar las tarifas y que dejar al pueblo sin dignidad. Si afloja todo eso, va a aflojar todo del otro lado. Creo que es muy tirante todo, pero... Se escuchan bocinazos ahí, evidentemente debe estar se escuchan acercándose. bocinazos, es la gente que está apoyando, la gente que pasa por la esquina. Debe pasar allí por la esquina. No se está acercando ella, sino que hay gente en autos que está apoyando. Por eso, se acerca y apoyan la postura de ustedes. De hecho, digo, esto de compañero, entre comillas, te aclaro, Carlos Campolongo tiene una indiscutible militancia. No, yo te agradezco mucho porque hay, no sé si lo habrá dicho con cierto gracejo irónico del compañero, yo no la conozco a la señora o a la señorita que está hablando, y la verdad que me parece que ese tipo de chicana... Nada, yo puedo exhibir mis posiciones, que pueden o no estar de acuerdo con ellos, pero te voy a dar un concepto político, ¿sí? Si las cosas se hubiesen hecho mejor, Mauricio Macri no sería el presidente de la Argentina hoy. Y esto, el fanatismo, tiene que reflexionar sobre eso, porque no es un clavel del aire el presidente de la Nación. Vino por ciertas circunstancias que se dan en la sociedad, que después lo podemos hablar. Entonces, me parece que hace falta una introspección de pensar por qué estamos atravesando todo esto que dice ella, que es verdad, en muchos aspectos. ¿Vos sentís que esto que dice Campolongo es así, que de algún modo Cristina y su gobierno propiciaron la llegada de un presidente como Mauricio Macri? No, para nada. Te quería aclarar que no lo dije despectivamente en absoluto. Yo no llamo compañero o compañera o compañere a alguien que no conozco. No lo dije despectivamente, simplemente que no te conozco. Pero no fue despectivo para nada, ni fue chicanero, para nada. No, creo que la llegada de un gobierno neoliberal fue propagada por los medios hegemónicos de comunicación, por tener un poder judicial comprado y todo lo que vengo diciendo. Pero no tenés una especie... No creo que con esta idea que instalaron, con esta idea que instalaron de cambio, como si uno estuviera casado y pasan 4 años y le decían, no, tenés que cambiar de pareja. Pero, no, esta idea de cambio ridícula que generaron, y muchísima gente se la come, y también colonizada, le llamamos algunos. Y creo que no creo. Escuchamos muchas críticas hacia los medios de comunicación, la política, el Poder Judicial. ¿No tenés una especie de autocrítica también de la gestión del gobierno anterior? ¿Alguna otra consulta? Sí, tengo, como dijo Cristina hoy, la autocrítica que tal vez no fuimos lo suficientemente inteligentes para poder contrarrestar ese peso gigante que tienen los medios hegemónicos, en televisión, diarios, radio, y hacer pensar a la gente de un modo distinto, de un modo más real, más cercano a lo que es la realidad, porque no hacía falta ser demasiado inteligente para saber que si ganaba el ingeniero Mauricio Macri, las políticas que se iban a implementar iban a ser estas. No había que ser demasiado inteligente. Nuestra autocrítica es justamente no haber podido visibilizar eso en un montón de gente que se hartó de una corrupción que nunca existió, que se hartó de una chorra que nunca existió y que se comió este verso de el cambio y la revolución de la alegría, y hoy vemos que el país está destrozado, que la alegría no sé dónde la ven, porque yo veo cada vez más gente en la calle, cada vez más jefas y jefes de familia sin poder llevar el plato de comida, cada vez más gente que no puede pagar impuestos. Así que sí, esa es la autocrítica. No haber podido llegar a los cerebros colicinados. Está bien, pero ¿a qué organización política pertenecés vos dentro del peronismo? ¿A la Cámpora? ¿A qué organización? A ninguna. Estoy autoconvocada, milité en varias,
pero en este momento no estoy militando en ninguna organización, por eso no estoy con la remera, no tengo nada de ninguna organización. Y no hay ninguna organización en este momento acá presente, no vinieron. Está bien, pero entre los militantes que están apoyando a Cristina, muchos opinan como vos, con el tema del que va a correr sangre, Sí. que va a haber una especie de, algo así como de resistencia popular a la posibilidad de que la expresidenta pueda ir a la cárcel. Por supuesto, sí, sí, sí. El militante esté dentro de una organización partidaria o esté autoconvocado, el militante que tiene lealtad y agradecimiento a un modelo que le dio un montón de derechos, no va a dejar o va a hacer todo lo que pueda para que a Cristina no le hagan nada que no se merezca. Sí, sí, Está claro, es algo que se... está claro. ¿Sí? Te agradecemos muchísimo tus opiniones, por supuesto podremos estar o no de acuerdo, pero por favor. es importante que las puedas expresar. Muchas gracias. Paula, busquemos algún otro testimonio de los militantes que están allí Gracias a ustedes. congregados frente al edificio donde vive en la ciudad de Buenos Aires Cristina de Kirchner, edificio que va a ser allanado de forma inminente, ¿es así? Así es, y además en horario nocturno, cuando el Código de Procedimiento Penal en realidad no autoriza los allanamientos en forma nocturna, salvo contadas excepciones, pero por lo general tienen que llevarse en horas del día. El debate en el Senado se prolongó hasta la hora que estaba previsto. A las 21 horas se votó y finalmente 66 senadores avalaron que Claudio Bonadío pueda allanar los domicilios de Cristina de Kirchner. La estrella de la jornada era justamente la senadora. Y esto decía en su discurso. Estas persecuciones le pasan a los que con errores y con aciertos creemos en algo y defendemos ese algo. Y yo creo en lo que hice como presidenta de los argentinos. Creo en la redistribución del ingreso. Creo en el empoderamiento de los derechos. Creo en las universidades públicas. Creo en la ciencia y la tecnología, creo en todas y cada una de esas cosas. Creo en el desendeudamiento como un instrumento de autonomía en la toma de decisiones de un país. Sí creo en esas cosas. No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadío, con los desafueros, me voy a arrepentir, no me arrepiento de nada de lo que hice. En todo caso, me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para convencer y persuadir de que lo que estábamos haciendo, con errores o con aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y había mejorado la posición de la República Argentina. Interesante, ¿eh? No fui lo suficientemente inteligente ni amplia. Y este es un punto interesante también para analizar en instantes con Carlos Capolongo, que cuando escuchaba esa confesión de parte, miraba como diciendo, faltó un poco de apertura en el gobierno de Cristina. En un rato lo hablamos con él porque vamos al Congreso de la Nación. Allí está nuestra compañera Sofía Barruti, le tocó trabajar allí y allí está firme junto al pueblo. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, chicos. Bueno, sí, aquí estamos, firmes junto al pueblo. Y el Senado también está firme, porque está votando en este momento, está discutiendo la extinción de dominio. Pero por supuesto que la estrella, la figura de hoy, fue Cristina Fernández de Kirchner. Recién escuchábamos en su discurso una frase contundente: no me arrepiento de nada. Pero otra frase contundente también fue la de Esteban Bullrich, que voy a pasar a leer. ¿Saben por qué no avanzaron las obras? Porque repartieron flan. El flan, Mauro, aunque no lo creas, llegó hasta acá, y los enojos y las chicanas también formaron parte del cuerpo legislativo. Cruce de miradas entre Miguel Ángel Pichetto y Cristina, que también se cruzaron en sus discursos, y por supuesto una Gabriela Michetti enojadísima con la votación, enojada con Cristina. Hubo de las chicanas políticas que conocemos siempre cuando nos toca cubrir este tipo de sesiones maratónicas, ¿no? No faltaron. Por
Por eso no faltaron los reproches de Pichetto a Cristina y las votaciones que se hicieron en un pasado, y también, por supuesto, el discurso de Cristina, que fue casi cadena nacional, y lo repasábamos recién en Solo Periodismo. Ahora, Sofi, pero por el momento lo importante es que fueron 67 los votos, finalmente se corrigió el número, 67 los votos por unanimidad. Se permitió que Bonadío allane las propiedades. Sí, Penny, te escucho. Sí, decías que Michetti estaba muy enojada. ¿Por qué? Porque por lo que vimos, a diferencia de otras veces, la dejaron hablar, no tuvo que interrumpir, tampoco le quedó ningún micrófono abierto. ¿Por qué era su enojo? Estaba enojada porque le discutían tecnicismos sobre las votaciones, sobre todo el tema de la votación en particular de las condiciones. ¿Se acuerdan que repasábamos ayer en Solo Periodismo los condicionamientos que puso la senadora Cristina sobre los allanamientos? Bueno, ella quería hacer punto por punto y le sugerían a la presidenta que lo hiciese más rápido. Por eso hubo un poco de enojos. También Cristina le enrostró una causa en la cual Gabriela Michetti fue sobreseída y también hizo un gesto de que le cayó bastante mal el comentario. Por eso entonces el enojo de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Está en crisis con el reglamento, parece. Michetti, que se vive peleando, bueno, incluso con los senadores de su propia bancada o de la bancada oficialista. Recordemos el lamentable episodio en el último debate con el senador Luis Neidenhoff, al que tildó de cualquier cosa menos de bonito. Pero al margen de esto en particular y de esta voltereta, ¿cómo quedó finalmente la votación de las condiciones que proponía, que requería, que solicitaba Cristina? No ha lugar, Mauro, 29 votos a favor, pero no llegaron a la mayoría necesaria para que se vote las condiciones que ella pedía que no ingresen con cámaras, cosa que el mismo Pichetto le refutó, le dijo, acá nadie está persiguiendo a nadie, simplemente estamos dejándole al juez que haga su trabajo, pero las condiciones el Congreso, el Senado concretamente, no las autorizó. Sí, los allanamientos a las 3 propiedades, y también Pichetto le recordó a Cristina que fue él quien objetó el hecho de que le allanen la oficina en el Senado, así que por eso hubo cruces e idas y venidas. Sobre todo, lo más importante, creo, en mi opinión, fue el cruce que protagonizaron Pichetto y Cristina Fernández de Kirchner, que era un cruce también esperado, hay que decirlo, porque Pichetto la semana pasada estaba dispuesto a dar quórum a los allanamientos que hoy finalmente se votaron, pero las condiciones no las permitió el propio Senado, así que si se llega a filtrar alguna imagen también, por supuesto que Cristina va a decir que fue responsabilidad de la no votación o la votación negativa, mejor dicho, de parte del cuerpo legislativo. Lo mencionaste a Miguel Ángel Pichetto. Esto decía en el debate el Frank Underwood argentino. En primer lugar voy a hacer una reflexión respecto a una parte de mi discurso que he sido mencionado. Sería conveniente que cuando me toca hablar a mí la señora senadora se quede en el recinto, porque tendría una estructura integral. Cuando hablé del caso brasilero, hablé de la proscripción de Lula también. Y hablé de una situación procesal con condena que tuvo Lula y con recurso ante la Corte. Así que le recomiendo que nos escuchemos. Y siempre hemos tenido una actitud de respeto en lo personal, en lo humano y a su rol como expresidenta de la Nación. Nunca hemos caído en el agravio de decir traidores ligeramente. Nunca hemos lastimado a nadie en lo personal. Lo digo porque he escuchado algunas cosas realmente lamentables, donde pierde el sentido del debate. A mí me parece bien escuchar el alegato de defensa, tiene derecho a hacerlo, este es el ámbito público, también lo va a hacer seguramente en el ámbito tribunalicio, pero estamos tratando un tema que es simplemente una medida de prueba. Y la legisladora que yo conocí, allá por los 2001, en el marco de la crisis del Abanelco, a posteriori de esa crisis, que fue una crisis institucional relevante en la Argentina, donde este Senado estaba indudablemente impactado fuertemente por denuncias parecidas a las de ahora, con gran impacto mediático, la diputada en ese momento planteaba fuertemente de que no había que poner ningún tipo de obstáculo a la labor de los jueces. Ninguno. Está en el debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales y está en el debate incluso del recinto. Tal es así
que la propia diputada en ese momento se abstuvo, porque consideraba que esta ley era una tapadera para que los senadores pudieran zafar y continuar en sus bancas. A ver, la historia a veces muestra a los acontecimientos de una manera o de otra y contémoslo como fueron en la realidad. Y yo no quiero venir acá a debatir con la senadora que me antecedió en el uso de la palabra. La verdad no. Quiero tener una mirada de tipo institucional. Si hace 3 semanas, ella misma hubiera decidido allanarse a la medida de este allanamiento o inspección ocular, porque es dable esperar que... Fuerte la palabra traidor, traición. Es un concepto, en el peronismo esto costó muchas vidas hace 50, 40 años, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que también Pichetto me parece que hace una interpretación de un momento. A mí como peronista, ¿sí? Me causó, y vos sabés perfectamente que yo no soy kirchnerista, ¿sí? Lo voté a Néstor en el 2003, pero después tuve serias diferencias con el kirchnerismo. Pero me parece que Pichetto, por ejemplo, al día siguiente, ¿sí?, que se pierden las elecciones, dijo algo así como: por fin me siento en libertad para hablar. ¿Sabes lo que pasa? Yo no estoy de acuerdo con esas conductas políticas. Ser revolucionario es decir que no en el momento en que estás en la peor condición. Algo que marcó Pichetto, que le marcó muy enfáticamente, fue: quédese tranquila que va a poder ser candidata en el 2019, porque hasta que no haya una sentencia firme, nada le impide poder ser candidata. Hizo énfasis en su postura, ¿no?, de poder presentarse en las próximas elecciones del 2019. ¿Vos cómo ves eso, Carlos? No, porque, a ver, porque Pichetto ya lanzó su campaña. Hay muchas, sí, hay que ver hasta dónde llega. Yo creo que hasta dentro de 6, 7 meses en el peronismo no va a haber todavía acomodamiento de melones, digamos. Creo que hay muchas puntas para analizar esto, en el orden nacional y en el orden internacional. Sí, claro, claro. ¿Sí? Porque acá hay una geopolítica también que está jugando. La región, además, está... Y que es muy difícil explicar estas complejidades públicas en un medio masivo, así simplemente. Ahora, yo tengo una certeza, que esto es una reedición de una táctica electoral que le ha dado resultado hasta ahora al actual oficialismo. La táctica es tener 2 contendores que polaricen y se vuelva a reproducir esto. Puede ser un éxito electoral. Creo que para la Argentina es dañino. ¿Pero cree que esta causa del cuaderno de las coimas finalmente va a quedar en la nada? No tengo el oráculo en ese sentido, pero dado la experiencia ya a esta altura, las cicatrices que uno lleva y demás, quiero ver el final como es. Quiero ver el final porque acá hay direccionamientos que yo no entiendo mucho. Bueno, hoy Cristina hizo alusión al 2001, al 2000 en realidad, a la discusión y el debate por la Banelco, las acusaciones y todo lo que giró en torno a una causa que después parece que no hubo nada, no pasó nada. Fueron todos sobreseídos. Exacto. Y entonces digo... El problema, Mauro, y vos lo sabés bien porque sos un hombre muy informado, es que esto no tenga similitudes con otras cosas que ocurrieron en otras latitudes. Y no estoy justificando la corrupción ni un milímetro. Pero acordémonos de Italia. Terminó con Berlusconi presidente. Ojo que yo creo en la política ejemplar, en la política que los referentes y los dirigentes deben tener comportamientos ejemplares, ¿me entendés? Pero no creo ni en los tecnócratas, ¿sí?, ni en los CEOs conduciendo un país, y esto no es personal, es una concepción política. El Estado hoy por hoy en la Argentina no existe. Volvemos a la calle, allí donde está Paula Bullini, frente al edificio donde vive Cristina de Kirchner, edificio que en instantes puede ser allanado por orden del juez Claudio Bonadío. ¿Cómo está el clima de la militancia que se autoconvocó allí, Paula?
Mauro, estoy tratando de ver gente que quiera hablar, que por lo menos, ¿qué tal? ¿Te puedo poner en retorno para hablar un poquitito en el piso? Hola, con vos con el piso, estamos allá. ¿Puede ser? Bien, ¿quién te retó? Bueno, vamos a buscar un testimonio. Lo retaron al muchacho, parece que lo retaron. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Sí, de otro canal. Bueno, vamos a hablar. ¿Puedo poner en retorno? Esperame un segundito. Bueno, se escuchan cánticos de fondo, ¿no? Apoyando. Sí. Hay una voz singla bastante expuesta, claro, ¿no? Cantando. Ahí puede ser. ¿Ahí escucha? Ahí está. Estamos allá con... Bueno, mira para allá. Ahí estamos. Nombre. María Teresa. María Teresa te está escuchando, Mauro. María Teresa, ¿qué hace usted allí? Sí. ¿Por qué se convocó? Venimos para allá. Venimos para allá. Para acompañar a Cristina ante este hostigamiento de parte de la justicia, de cierta justicia, de cierto periodismo y de los de clase muy alta que también la odian, ¿viste? Habla ella de una hace un rato le quería leer. Habla ella de una persecución política. Una denuncia que manda un chico. Por supuesto, y proscripción, obviamente. No la quieren para las elecciones del 19. Obvio que no la quieren. Y esa prescripción a la que... ¿Puedo leer algo que mandó un chico de Mendoza? No, permítame preguntarle porque... Prescripción la hacen los médicos. Sí, la proscripción de Cristina. El eje me parece que es lo de Cristina, lo que está pasando en estos momentos, la razón por la cual ustedes se convocaron frente a su domicilio recién. Una compañera suya autoconvocada. Claro, por todo lo que hizo Cristina. Sí. Todo lo que hicieron Cristina y Néstor por el país. Justamente, mira, acá tengo una carta de un chico de Mendoza. Si querés te la puedo leer. No, le agradecemos. ¿Te la puedo leer? Es que quiero hablar con usted. No quiero que me lea una carta, señora. No, para que veas dónde está. No, ¿dónde está el dinero que dicen que se afanó Cristina? Dígamelo, ¿dónde está? La tiene escondida en universidades, en las asignaciones para los hijos, la tiene escondida en notebooks para los pibes, la escondía en fórmulas ascendentes de jubilación, la escondió en... Ay, no veo. No importa, subsidios para la gente que no puede pagar, no podía pagar el gas. No, sí, es importante. Todo esto que hizo Cristina, que hicieron Cristina y Néstor, y parece que nadie lo ha notado. A ver, todos a usted no hay... pudieron disfrutar de ese momento. Ustedes... Eso, gracias. No, agradecidos nosotros. Ustedes no ven que Cristina... La escondió en el pago de la deuda externa para desendeudarnos y tener las manos libres para poder seguir cacheteando a los intereses financieros internacionales. La escondió en miles de casas otorgadas a través del programa Procrear. La escondió en satélites, en Atucha. Está claro. En cunitas, en escuelas, en derechos por fin adquiridos para la gente. La escondió Está claro, los María. electrodomésticos que compraste con el ahorro con el ahorro DOSA, y en un montón de lugares que tu ceguera y la de otros periodistas mediáticos y tu odio no les permiten ver. La guita que tocó Cristina está allí. Muchísimas gracias. De Guaymallén, Mendoza, el 13 de agosto del 18. Muchísimas gracias, María Teresa. ¿Quedó claro? A la gente todavía lo que falta. La igualdad de género. Está perfecto. Las 19 vacunas que ahora Macri las está, no son obligatorias, sacó la de la meningitis para los chicos de 11 años. Hoy lo escuché por la radio. Sí. Sacó la vacuna de meningitis. Y está faltando la triple viral, la poliomielitis y no me acuerdo qué otra más. Eso es lo que está haciendo Macri. Está destruyendo al país, Macri. ¿Ok? Muchísimas gracias, María Teresa, desde la puerta del domicilio porteño de Cristina de Kirchner. Nos vamos al Senado de la Nación. Allí está hablando el senador Costa. Lo escuchamos. Nos hubiese gustado, por supuesto, de que no hubiesen pasado estos 20 días y además que no hubiesen habido condicionantes. Me parece que lo que necesitamos es la igualdad de todos los argentinos ante la ley, pero bueno, hemos avanzado y
que vamos a tratar ahora, que es la ley de extinción de dominio. Es un instrumento innovador. La idea es darle a la justicia este elemento, este instrumento, con el sentido de que en los casos de corrupción, de narcotráfico, de trata de personas, que son delitos complejos, pueda rápidamente recuperar los bienes producto de la corrupción o del narcotráfico para poder paliar los daños que ello produce. Así que me parece que en este sentido, en esta demanda social o en este clamor social de acabar con la corrupción y la impunidad, estamos trabajando. Este es un paso más, los dos puntos que estamos tocando hoy es un paso más. Creo que tenemos que seguir avanzando en las modificaciones de la justicia, en leyes que hemos avanzado ya, ¿no? Como la ley de acceso a la información pública o la ley del arrepentido o la ley penal para las personas jurídicas, y tenemos que seguir avanzando en este sentido porque hay un gran clamor por parte de la sociedad en esto de avanzar con la corrupción y la impunidad. ¿Usted dice que el allanamiento puede ser a partir de mañana por algo en particular de la ley o porque así lo aprobaron ustedes, o sea, lo aprobaron ustedes? No, ya cuando lo disponga el juez. Usted habló de exclusión, particularmente de Cristina Fernández de Kirchner, y Pichetto dijo que de ninguna manera se iba a tratar ni el desafuero ni la expulsión de Cristina Fernández de Kirchner de la Cámara. ¿Qué piensa de esta respuesta? Mire, usted ha visto en la Cámara, somos 72 miembros, somos senadores de diferentes provincias, de diferentes partidos políticos. El artículo 66 de la Constitución Nacional es muy clara y dice que es un atributo del Senado y de la Cámara de Diputados poder excluir a alguno de sus miembros por inhabilidad moral. Nosotros creemos que en virtud de los hechos, y no es que la Cámara hace un análisis, no juzga la situación procesal de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, sino que nosotros hacemos una valoración de su conducta y nosotros entendemos que su conducta, en virtud de lo que está pasando, ya tenemos 53 detenidos, muchos de ellos integrantes de su gobierno y empresarios que dicen que han hecho negocios durante su gobierno, y entonces, bueno, esto será un proceso que se inicia en la Comisión de Asuntos Constitucionales y se discutirá dentro del Congreso. Ahora, senador, para mucha gente, para muchas personas, estos son los allanamientos más anunciados del mundo. Realmente, después de tanto tiempo, ¿esto puede llegar a encontrar algo? ¿Puede servir de algo? Mire, la verdad no sé cuáles son las pruebas que Bonadío volvió a insistir, el juez volvió a insistir, y por lo tanto me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es habilitar para que la justicia funcione. Lo que estamos necesitando hoy en la República Argentina es más justicia, y me parece que no puede ser el Poder Legislativo entorpecer la acción de la justicia. Evaluará el juez que necesita visualizar o hará el allanamiento en función de que enriquecerá el proceso de investigación que está realizando. Senador, ¿cuál es la diferencia entre la senadora Kirchner y el senador Menem en cuanto a la inhabilidad moral que usted dice? Porque el senador tiene una causa firme por el tema de armas en Río Tercero, y hay ahora otro proceso por el tema de AMIA. ¿Cuál es la diferencia entre un senador y otro para pedir a uno sí o uno no? No, yo creo que en esto hay, con respecto al tema de Menem, bueno, se ha ido votando, se ha pedido en su momento, se ha votado, puede ser que solicitud de exclusión tampoco tengamos los votos. Nosotros hemos pedido en función de los hechos. Acá no hay un acto aislado, sino que hay un comportamiento. Nosotros hemos revisado todos los casos de exclusión que se discutieron en el Congreso Nacional. El último caso de exclusión fue el que presentó la senadora Cristina Fernández de Kirchner en el año 2003 para expulsar a Luis Barrio Nuevo. Nosotros creemos que esta situación actual es superadora de lo que pasó en el año 2003 y bueno, será una evaluación y es el cuerpo el que determina si corresponde o no. Gracias. Gracias. Bueno, hasta allí las palabras del senador Eduardo Costa. Estamos esperando también porque va a venir en minutitos nada más. Están ingresando el senador Fuentes, a quien también queremos escuchar porque es presidente del bloque del Frente para la Victoria. Clarísimo, extinción de dominio se está tratando ahora. Ahora, recién Costa planteaba cuestiones que da la impresión
están reñidas con el derecho que tienen los ciudadanos de poder defenderse ante una acusación muy seria como la que tiene Cristina de Kirchner, jefa de una asociación ilícita. Es el cargo que le imputa el juez Bonadío. Por cuarta vez. Por cuarta vez, en cuarta oportunidad. ¿Cómo ves esto, Carlos? Mira, desde el punto de vista jurídico, en lo que yo he podido estudiar sobre el delito, estoy hablando técnicamente y jurídicamente, en lo que yo he podido analizar de sanciones impuestas por el delito, el tipo de asociación ilícita, en nuestro país prácticamente creo que la hinchada de Boca es la única. No hay causas que prosperen y que lleguen a condena. Entonces, pero vos fijate, Mauro, que en los cruces que fuiste teniendo hasta ahora, cómo se convalida lo que te dije que es un esquema electoral. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Polarizar. La polarización. Y esto es lo que de alguna manera el espectáculo de la política, e insisto, no justifico a nadie, creo que hay cuestiones que habría que examinar, sobre todo desde la justicia federal. Creo que acá hay varios actores. Comodoro Pi está marcando la cancha también, ¿sí? A mí me da la impresión que el final es incierto, sobre todo porque, si bien es cierto que hay funcionarios y hay empresarios que se han arrepentido, colaboradores lo llaman, ¿no? Una figura que parecería... Algunos, ¿no? La mayoría, pero todavía hay algunos que se resisten. Entonces, yo creo que de todas maneras, el problema de la corrupción en la Argentina, que se agudizó con el gobierno de Cristina, que existe con este gobierno y que viene desde la ciudad puerto en adelante, y me parece que es más complejo que solamente esto. Volvemos al Senado de la Nación, allí está Sofía Barruti. Adelante, Sofía. Quiero decir que ha quedado claro. Está hablando el senador Fuentes. ¿Qué tipo de maniobra es esta? Es una maniobra, digamos, de persecución, un marco de agravios continuo contra la expresidenta, y creo que ha sido claro la defensa que hemos hecho de ese punto de vista. Fuentes, ¿este puede ser el paso previo al pedido de desafuero, la insistencia del desafuero por parte de Bonadío? ¿Podemos imaginarnos una Cristina sin fueros y detenida? No, porque vuelvo a decir, lo que acá hoy se omitió en la discusión fue cuál es la naturaleza de la revisión que hace el cuerpo de la orden judicial. No es una revisión jurídica, es una revisión política. El cuerpo tiene como un elemento de defensa, cuando hay avasallamiento o persecución de sus miembros, hacer un análisis político y no jurídico. Es más, hoy ratificó también, ¿no es cierto?, el jefe del periodismo federal, de que se mantiene lo que es la doctrina del Senado en torno a que debe mediar, ¿no es cierto?, sentencia definitiva. Es más, hasta dijo, creo, manifestó que hagan las marchas que quieran, algo así, ¿no es cierto? Creo que todos lo escucharon. Así que yo no le veo eso, más allá del circo que sigue montando el magistrado, donde básicamente, que hoy lo explicamos, es decir, juez natural no es el juez previo existencialmente, sino el juez natural es un concepto que hay que respetar la manera de determinar quién es el juez de una causa por un mecanismo previo y siguiendo pasos claros. En este caso, el magistrado Bonadío no es el juez natural de la causa. Usurpa esa función, ¿no es cierto?, en una especie, digamos, de corretaje, acumulando causas y causas, camino a... Posteriormente, atento la presión mediática que hay, todavía la Cámara no ha ordenado las nulidades de las actuaciones, que necesariamente tarde o temprano va a tener que declararla, mientras no se anima la Cámara a intervenir hasta tanto este circo mediático siga. Ahora, ¿por qué se demora tanto el allanamiento, Fuentes, teniendo en cuenta que, bueno, por un lado, hubo un momento donde Cristina no tenía fuero, no era senadora? Es una maniobra, porque por eso yo lo planteé, creo que esa frase que manifiesta el periodista Cabot, ¿no es cierto?, apurate que todo se precipitó. Creo que esa es la confesión de todo esto, es decir, esta maniobra estaba preparada para el año electoral, para el año que viene. Era una maniobra armada, camino a despejar, ¿no es cierto?, o enredar a un candidato eventualmente, pero ante el descalabro económico que se está viviendo, la jugaron rápidamente. Yo creo que eso está claro. O sea, ¿por qué no se la procesó antes cuando tenía fuero? ¿Por qué desde el primer momento que asumió comenzó cuatro causas por asociación ilícita
con motivo de obra pública, pero esto es un despropósito permanente, ¿no es cierto? Creo que la gente no es onza, se da cuenta de esto. ¿El Senado se convirtió en funcional a Claudio Bonadío con el resultado de hoy? Yo creo que los senadores, hay muchos senadores que no han valorado adecuadamente de que el fuero no es un privilegio, el fuero es una garantía que los ciudadanos tienen. Así como nacen los fueros, aquellos representantes de los comunes ingleses, aquellos representantes, ¿no es cierto?, de campesinos aragoneses, el fuero Jugo, el Justicia de Aragón, evidentemente en la defensa que hacían de los intereses populares, los monarcas absolutistas lo perseguían. El fuero es una integralidad, que no es un privilegio, es poder garantizarle a un legislador que va a poder desenvolver su tarea sin que, digamos, la hegemonía del Ejecutivo o la presión de la justicia impida ese trabajo. De ninguna manera es ocultar delitos, por eso mismo está clara la ley, no hay manera de interrumpir, las acciones siguen, simplemente es establecer ese recaudo. Gracias. ¿Podría hablar un segundo? Estamos en vivo para Crónica, por favor, para el programa de Solo Periodismo. Bien, senador, le pido si se puede colocar. Bueno, estamos en vivo aquí con el senador Fuentes, que acompañó a Cristina al lado toda la sesión. ¿Cómo está ella? Bueno, la vimos bastante firme con sus dichos y haciendo un repaso de toda la gestión de Mauricio Macri. No muy firme, no solo firme, sino convencida, creo que estuvo claro, yo no me arrepiento y no me van a callar. Ella sabe que esto apunta precisamente a inmovilizarla, a evitar que se exprese, a evitar, ¿no es cierto?, que acompañen los intereses populares, que siempre ha estado al lado de ellos. Así que creo que tiene una actitud firme y decidida al respecto. Los está escuchando Marcelo Fuentes, así que si tienen alguna pregunta desde el piso. Se produjo un cruce entre Cristina y Pichetto. ¿Esto preanuncia algún otro conflicto dentro de lo que puede ser el debate en el Senado, senador? No, yo creo que es más, el problema es un problema de nervios del senador Pichetto por la situación que atraviesa hoy en el bloque, ¿no es cierto? ¿Está nervioso Pichetto? Que son muchos. No, tiene una situación incómoda, son muchos los senadores, ¿no es cierto?, que forman parte del bloque, que nos acompañaron en la votación, calculo que es eso. Eso habría que preguntárselo a él. Sí, deslizó Cristina. Habló de impunidad con respecto al cuerpo legislativo para darle impunidad a todos los legisladores con el tema de que no se trate ningún tipo de pedido de que se saquen los fueros a los legisladores. ¿Hay impunidad? ¿Hay una impunidad pactada, como algunos denuncian? No, acá hay básicamente, sosteniendo el tiempo, ¿no es cierto?, una doctrina del Senado de que amerita condena efectiva. No basta esta moda de las prisiones preventivas como, ¿no es cierto?, medidas condenatorias sin sentencia definitiva, de ninguna manera. Recién hablaba el senador Costa del pedido de expulsión directamente de la Cámara de Senadores. Pichetto parece no estar de acuerdo con esto. ¿Cómo ven ustedes esto? Porque de algún modo plantea una distinción. Es una maniobra para la política local, en este caso el senador de Santa Cruz viene a hacer su parte del show. ¿Y cuál es su postura respecto a esta ley de extinción del dominio que se está debatiendo en este momento? Porque no es menor. Uno de los proyectos... ¿El acompañamiento de qué proyecto? Porque uno plantea que puede ser retroactivo porque es civil y el otro que no. No, por eso, pero básicamente es una garantía elemental del derecho a la no retroactividad, ¿no es cierto? Nosotros vamos a acompañar el proyecto, ¿no es cierto?, del periodismo federal. Senador, ¿y cómo? Ellos recibieron, se hicieron varias modificaciones a pedido nuestro, sobre todo la intervención de la Procuración y no la del Tesoro. Eso se aceptó, así que vamos a votar acompañando al bloque del periodismo federal en ese proyecto. Esteban Bullrich dijo que este proyecto que no permite la retroactividad no nos va a dejar, textual dijo, que nos devuelvan lo que se afanaron. Eso no tiene nada que ver, si vos tenés sentencia, ¿no es cierto?, condenatoria, haces las cosas bien, vas a recuperar. Eso está claro. Lo que vos no podés hacer de ninguna manera es con estas excusas vulnerar lo que es Estado del Derecho, ¿no es cierto? Y fundamentalmente en materia penal, si hay una materia en la cual es imposible que haya retroactividad, es la materia penal. Por eso la discusión donde, digamos, el proyecto del oficialismo pretende incorporar el proceso, el medio del proceso civil. Esto es una cuestión penal. Senador, ¿cómo explica usted? Y su naturaleza no admite retroactividad. ¿Qué? ¿Cómo explica usted que haya tantos exfuncionarios que están diciendo que fueron parte de una organización de cohecho, coimas, etcétera? Sí, no sé, yo no he visto todavía las declaraciones. ¿Usted? Yo tampoco se dice que fulano dijo tal cosa. Por eso le digo,
Le digo, y lo mismo que estos muchachos, que estos empresarios, ¿no? Que corren todos arrepentidos. Pero yo no le hablo de empresarios, le hablo de funcionarios. Funcionarios que tuvieron total conocimiento. Yo hablo de empresarios también, porque siempre hay, en todo sistema, si hay un sistema de coima, hay dos partes. Hay un privado y hay un funcionario público. No es solamente un funcionario público. Y esto, evidentemente, como bien se dijo hoy, a ver si el tema de la cartelización de la obra pública nació en el 2003, ¿no es cierto? No, pero justamente usted recuerde personajes nefastos, como Barra, ¿no es cierto?, que era abogado de la Cámara Argentina de la Construcción y luego fue miembro de la Corte, que inventó, ¿no es cierto?, el tema del desagio continuo. Recuerde usted que en la Argentina durante 2 décadas nunca una obra tuvo un precio determinado. Permítame Nadie sabía que sale una obra pública. Permítame completar su frase agregando un verbo. Usted dice, no nació en el 2003 la corrupción o en este caso el Club de la Obra Pública, pero tampoco murió en el 2003. No, por eso digo, entonces yo estoy como digamos, yo estoy totalmente convencido que se debe investigar, pero se debe investigar en serio. No se debe hacer los mamarrachos que se están haciendo con las amenazas de o declarás esto o quedá o te va, porque todo eso luego va a ser declarado nulo y usted va a encontrarse que todo esto se perdió una oportunidad de poder averiguar las cosas como corresponde. Cristina Fernández. En derecho y más en materia penal, las cosas hay que hacerlas bien. Pero ¿por qué porque ahora? Eso es una garantía para todos los ciudadanos. ¿Por qué ahora con todo el peso de la ley? ¿Por qué ahora? Estoy en sesión, no tengo ganas de discutir en este momento. No, una cosa muy cortita. ¿Por qué ahora corre con todo el peso de la ley y no en el 2001 cuando se denunció el pago de coimas al Senado, por ejemplo? ¿Cómo corre con el peso? No entiendo la pregunta. Claro, en el 2001 estuvo el tema de las coimas al Senado y no hubo condenas fuertes y no hubo todo el peso de la ley como en este momento, ¿no? Yo no era senador en ese momento, no conozco. Pero supongo que tiene alguna opinión formada. Digamos, y siempre hubo un mecanismo, ¿no es cierto?, digamos, de donde se apuntaba a esconder responsabilidades y donde ha quedado claro, la senadora lo explicó perfectamente. Senador, Cristina, una última pregunta. Cristina habló de que mentían algunos arrepentidos porque eran forzados a mentir por la presión judicial. Están flojitos, uno dice eso, pero me parece de que creo que de golpe determinados ver calabozos, a algunos los puso muy nerviosos, la amenaza, me parece que es un mal procedimiento porque todo esto está viciado en nulidad y así lo va a declarar cuando se anime la Cámara, que salga de la presión, de esta presión, ¿no es cierto?, mediática, es decir, donde el colapso, donde la factura, donde la imposibilidad de llegar a fin de mes de la gente haga que esto desaparezca de la agenda mediática, es donde la Cámara va a tener que intervenir y ordenar el desajuste que Bonadío ha hecho en este acto póstumo de él, ¿no es cierto?, camino a su jubilación. Gracias. Muchas gracias, senador Fuentes. Bueno, hasta allí la palabra contundente de Marcelo Fuentes, quien estuvo siempre al lado de Cristina Fernández de Kirchner a lo largo de este debate que se dio en la Cámara de Senadores por los allanamientos dispuestos por Bonadío, muy pero muy cuestionado entonces el juez, y también llegaron a decir que los arrepentidos mentían por presión judicial. Bueno, vos lo apuntás muy bien, Sofi. Bonadío está en un punto aturdido porque los arrepentidos están haciendo su propia jugada, su propio juego, y algunos hasta empiezan a contradecirse. Pero también está complicado. Penny, ¿qué pasa en la Cámara? ¿Qué puede pasar en la Cámara? Bueno, la Cámara tiene que retomar una decisión muy importante que puede marcar el futuro de esta causa. Tiene que definir durante estos días si va a mantener a Bonadío o no al frente de la causa. Lo va a decidir a partir del pedido que hizo tanto Parrilli como Javier Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para recusarlo de esta causa porque consideran que no hay una parcialidad. La Cámara, los encargados de definir son 2 camaristas, Bruglia e Irursun. Irursun conocido como el de las detenciones preventivas express por toda la doctrina de la que se habló, y Bruglia, a quien cuestionaron mucho, de hecho hoy mismo, finalmente una recusación que había frente a él la rechazaron. ¿Por qué? Porque él fue trasladado por el gobierno de una Cámara ordinaria a esta Cámara Federal, por eso era muy cuestionado. Son los que tienen todo el poder para decidir si Bonadío va a estar al frente de esto o no. Y no es menor que la Cámara dijo hace unos días que políticamente, más allá de lo jurídico, sin importar lo jurídico, sino que políticamente era muy difícil que apartaran a Bonadío de esta causa. Es decir, que políticamente les conviene que esté ahí. Acá estamos viendo la imagen de uno de ellos, de Bruglia, que es de la sala 1. Acá en el medio vemos la figura del camarista Bruglia de la sala 1. Él es uno de los que tiene que tomar esta decisión.
este camarista conocido, ¿no? Que fue sí. Muy polémico el traslado a este lugar. Allá a tu espalda tenés, si te corres un poquito para atrás, ahí está. Y acá estamos viendo a Irursun. Irursun, que Martín es de la Irursun. cámara 2, de la sala 2, que pasa a la sala 1, decidir con él. ¿Por qué? Porque Llorens se excusó, porque un primo suyo justamente está detenido, a quien hoy mismo le negaron el pedido de excarcelación por parte de su defensa. Estas dos personas tienen en sus manos el futuro de Bonadío. Y por ende de la causa. Exactamente, hay tres caminos posibles. Uno, el menos probable, por lo que dicen muchos allegados, es que Bonadío no sea apartado de la causa y continúe todo marcha sobre rieles. La otra es que aparten a Bonadío, pongan a otro juez y esta causa sigue. Y la tercera, que es la menos probable, es que digan no. Esta investigación es irregular desde el comienzo por cómo comenzó, por el forum shopping que muchos denuncian, y que todas las actuaciones se decreten nulas y quede en la nada. Son los tres caminos posibles que puede tener esta causa a fines de mes. Bonadío también, y recién lo mencionaba, Sofi lo mencionaba y lo mencionaba el senador Fuentes, tiene varias cosas en su cabeza. Entre otras, uno imagina, debe estar pensando en su futuro, porque el hombre está jubilado, ¿es así? Sí, presentó la jubilación el año pasado, pero no es efectiva. No se hizo efectiva hasta tanto él no quiera apartarse del juzgado que tiene a su cargo. O sea, se quería jubilar y en algún momento tomó la decisión de arrepentirse. Exactamente, hizo los trámites y dejó los trámites hechos por las dudas, por si en algún momento, para cuando quiera tomar la decisión, ya tiene todos los trámites hechos. Qué personaje raro este muchacho Bonadío. ¿Qué opinás, Carlos? Porque Bonadío, recordemos, fue uno de los jueces de aquella servilleta que Carlos Corach, allá por los lejanos 90, escribió su nombre. Recuerden ustedes, ¿no? Bonadío militó en el peronismo, sí, claro, en Guardia de Hierro. Es un hombre que, claro, ahí yo lo escuchaba al senador, daba ganas de preguntarle. Ahora, ¿usted no hablaba de Bonadío, esas cosas, cuando hacía el sobreseimiento express del enriquecimiento ilícito de los Kirchner, por ejemplo? Ahí no se quejaban, ¿me entendés? En este caso fue Ollarvide, ¿no? El sobreseimiento. No, pero hubo también causas que Bonadío liquidó. Vos sí te estás refiriendo a la de Ollarvide, pero no fue la única causa, donde yo creo que es un hombre muy pícaro políticamente. Acá la compañera decía que bueno, que está la jubilación, pero no está. Hoy, ¿cuál era el rumor? Pero estos son rumores, uno se hace eco, que su futuro, el diseño de su futuro es integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero bueno, este es un rumor, ¿viste? Bueno, presidió la Corte Suprema de la Nación Julio Nazareno, un socio en el estudio de los Menem. Sí, recordemos que también se reunió con Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, y él le dio todo su apoyo en esta causa. Ahora, le preguntaría acá a la compañera, porque faltaba... Penélope. Penélope. Sí, estuvimos el otro día. Estuvimos el otro día. No, ¿qué piensa ella sobre una decisión de que, bueno, que se ordene un sorteo? Porque esto es lo que debió haber ocurrido. Bueno, eso es por la reglamentación de la Cámara. Dice que cuando uno recibe una denuncia por parte del fiscal, del juez, o porque la sacan de otras actuaciones, como sucedió acá, porque en realidad es un testimonio de otra causa del gas licuado, tiene que ir a mesa de entrada para que se sortee. Y eso es lo que no sucedió. Por eso hablan de forum shopping, que ponen un juez a conveniencia de la causa y no hay parcialidad. Eso es lo que denuncian las partes que presentaron este pedido, ¿no? Nos vamos a la casa de Cristina de Kirchner, bueno, en realidad la puerta. Nosotros no tenemos orden de allanamiento, sí la tiene Bonadío y dicen que sería inminente el allanamiento en la casa, en el edificio de la calle Juncal. Allí está Paula, nuestra compañera. Adelante, Paula. Sí, ¿qué tal, Mauro? Bueno, acá estamos con una de las personas que estuvo durante toda la tarde aquí, bueno, esperando a Cristina, ¿no? Apoyándola a ella. Está fresco, ¿no? Mi nombre es Miguel. Miguel, Mauro. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, gracias por... Hola. Gracias por atendernos allí. Ahí se callan. Nos está escuchando, Miguel. ¿Escucha, Miguel? Sí, te estoy escuchando. Perfecto. Sí. Bueno, me gustaría conocer su opinión respecto a los acontecimientos que acabamos de vivir. Acabamos de ver cómo por 67 votos el Senado de manera unánime
habilitó a Bonadío para que allane. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sienten ustedes como militantes kirchneristas? Bueno, ya lo dijo la presidenta, si ella se dispuso a que la allanen, no hay ningún problema. Ahí no van a encontrar nada raro. Van a encontrar libros, van a encontrar lectura, que es lo que le falta al presidente de este país en este momento. No van a encontrar plata, eso tenga la plena seguridad. ¿Y dónde cree usted que están los millones que dicen que faltan? No escucho nada, ¿eh? ¿Dónde cree usted que están esos millones? Bueno, ¿quién dice los millones que faltan? Las declaraciones de todos los que están pasando. ¿Pero qué millones faltan? No se sabe porque... Las declaraciones, ¿Los qué? Sí, las declaraciones judiciales que están desfilando por el juzgado de Bonadío aseveran que hubo pagos de suculentas coimas a funcionarios del kirchnerismo. ¿Pero quién las pagó? ¿Cristina o los empresarios? No, por eso, la pagó los empresarios y dicen que se la dieron a Cristina. Ah, bueno, está bien. ¿Pero qué, se los pidió Cristina a los empresarios? Ellos si fue así, tendrían que estar presos. Si fue así, ya tendrían que estar en cana, no tendrían que haberlo dejado salir. Lo curioso es que el señor Calcaterra le haya pagado coimas a Cristina. Eso sí que es curioso. ¿Usted cree en la justicia argentina? No escucho nada, ¿eh? ¿Cree en la justicia argentina? No escucho nada, compañero. Se le debe haber complicado con el retorno al amigo. Bueno, ahí se escuchan a los militantes kirchneristas en la puerta del edificio ¿La justicia argentina? de Juncal y Montevideo. En este momento para nada. No, acá la compañera la compañera acá me está preguntando si creo en la justicia argentina. No creo nada en la justicia argentina. Son 5 o 6 mequetrefes que hay ahí en la Corte Suprema. Y de ahí para abajo todo. Bien. Usted dijo en este momento, ¿no cree? Debe ser porque el fallo que en este momento la justicia está teniendo no creo. Es adverso a sus ideas. Bueno, está obrando sobre cosas que no existen. Porque lo que podrían hacer es presentar los famosos cuadernos. Que traigan los cuadernos y si verdaderamente es así, que lo dejen en cana todo. Pero hay testimonios, ya los cuadernos no importan tanto, sino los testimonios de los arrepentidos, por ejemplo. Que no escucho nada, perdón, no Está escucho bien. nada. Hablamos de los cuadernos y de los arrepentidos. Sí, pero ¿quiénes son los arrepentidos? Muchos empresarios, Goicoechea fue el primero. ¿Quiénes son los arrepentidos? ¿Los empresarios? Y algunos funcionarios también, exfuncionarios. Bueno, hay que meterlos presos. Bien, hay que meterlos, a todos hay que meterlos presos. Sí, ya sé, los funcionarios son los que querían ir a los funcionarios que arrepentidos son los que querían ir a las PASO, como Abal Medina, como Randazzo y todo eso. Eso es lo que querían las PASO. Esos son los arrepentidos. Randazzo todavía no cantó, me imagino que... Compañero, acá se anda paseando por ahí. Anda a ver si juntan una chirola, sí. Bueno, y... nosotros en estos 12 años aprendimos algo. No somos los mismos del 55, no somos los mismos del 76. Somos otras personas, ¿Qué quiere decir con eso? Yo principalmente. ¿Qué quiere decirnos con eso? Yo soy un militante con lealtad. ¿Cómo? ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿Por qué que tenemos otra preparación, que no comemos vidrio, Bien. Parecido al eslogan de Alfredo Casero. No se escucha nada. Sí, no somos boludos, decía Casero en la marcha ayer, pidiendo justamente que a Cristina la puedan allanar y también que la puedan detener. Bueno, allá Casero, nosotros... ¿A usted le gusta? Puede ser, mire, a mí la gente que pasa por la tele lo que declaran por la tele y después se van a su casa no me convence. ¿Cómo la tele? No declaran en la tele, declaran en un juzgado, en una fiscalía. Como quedan otros. ¿A usted le gusta el flan? ¿Cómo? ¿Le gusta el flan? No le escucho nada, compañera, discúlpeme. Si le gusta el flan. Muy mal. ¿A usted le gusta el show? ¡Flan! ¡Flan! No. ¡Flan! No, claro que no me gusta.
Hay alguien que está gritando, no sé qué le pasa, pobre. Vamos a escuchar al senador. Le agradecemos mucho. Se escucha con un delay. Se escucha con mucho delay. Le agradecemos mucho ahí al compañero frente a la puerta de la líder, ¿no? La líder que está en este momento atravesando uno de los trances más complejos que le ha tocado, con un allanamiento en instantes. Seguramente se producirá el allanamiento a su domicilio aquí en la ciudad de Buenos Aires y está previsto que también ocurran. Así es, también en Río Gallegos y en Calafate. Son 3 domicilios los que tienen autorización para allanar. Vamos a ver y a escuchar lo que decía en el debate esta tarde uno que habló de flanes también, el senador Esteban Bullrich. ¿Y sabe por qué no avanzaron, presidenta? Porque repartieron flan. Flan para el juez, flan para el fiscal, flan para el periodista militante, flan para callar a los que denunciábamos la corrupción. Y como dijo uno de esos jueces, cuando no te gustaba el flan te agarraban del cogote. Así pasamos 11 años sin que avanzaran las causas. Flan, 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 flan. Y como todo cocinero... ¡Queremos flan, sabe, papá! Cuando uno cocina mucho flan, en algún momento se queda sin huevos. Y en la Argentina hubo escasez de huevos, presidenta, para que avanzaran las causas de corrupción. Eso fue lo que pasó. Faltó coraje en la Argentina para que avanzaran las causas de corrupción. Bueno, hablábamos de flanes, hablábamos de huevos. Va a ponerse un boliche seguramente Esteban Bullrich y van a ser todos, se van a dedicar a la repostería. ¿Qué campaña? Se está berretizando mucho esto, Carlos. ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto. Por eso hablé peyorativamente del espectáculo de la política. Bien. ¿Sí? En realidad la política y el espectáculo siempre estuvieron ligados, salvo para Rousseau, el filósofo, que no le gustaba porque decía que eso era un fingimiento, un simulacro, que de alguna manera estos escenarios se transforman en eso. Yo, como soy equidistante en este momento, yo lo escucho a Bullrich. Yo la verdad que hubiese deseado Bullrich, además de esos grasejos que hizo, que hubiese puesto en marcha la revolución educativa que prometió y no que hubiese saltado a otro lugar. Bullrich habló de la corrupción. Claro. Podemos hablar de la empresa Pearson de educación, las pruebas PISA. Podemos hablar de muchas cosas. Por eso te digo, yo me divierto un poco viendo esto, no escucho el flan, pero por otro lado tengo una gran tristeza por mi país. ¿Le parece un show mediático? ¿Perdón? ¿Esto le parece un show mediático? En cierta parte es una sobreactuación, por supuesto, en función de la táctica electoral a la que me refería. Un show mediático que le conviene a ambos contendientes, ¿no? Pero absolutamente. Obviamente que la corrupción fue... la Unión Cívica Radical con el comité que compraron, digo, no nació ahora, se extendió, se amplificó, pero también la incidencia del espectáculo, esto que estamos nosotros protagonizando, hace que, bueno... Vos que sos un gran periodista, además de un analista político, ¿te suena verosímil esa idea que relata Centeno, en algún modo Uberti, de que le llevaban los bolsos a la casa y Cristina con el batón los dejaba en la pieza? No, por eso te digo, eso se llama, para mí, verosimilitud. Esto no es lo mismo que verdad. Verosimilitud. Pudo o no haber ocurrido, porque toman elementos de la realidad y lo construyen. Ahora, hay párrafos que la verdad, literariamente, poéticamente, te diría, Mauro, que no se los voy a adjudicar a Gabriel García Márquez porque murió. Sí. Pero si no, diría que hay un estilo literario profuso, ¿no? Y poético. Entonces, yo no estoy diciendo que no existieron principios de esa realidad, pero que hay sobreexplotación y sobreactuación, sobre todo eso no me cabe la menor duda. ¿Y cree que los arrepentidos están amenazados, como dijo Cristina? ¿Que están amenazados quiénes? Los arrepentidos, que los amenazan para decir cosas que en realidad no hicieron. No, yo creo que hay... Estas son situaciones muy opacas.
alguno querrá salvarse, pasarse días en la alcaidía puede generar situaciones, Sí. en fin. Yo no creo verdaderamente que sea un apriete tortuoso. En última instancia será una negociación, ahí sí, entre comillas, Sí. para que de alguna manera se zafe. Te insisto, veo mucha direccionalidad inclusive en Carlos, los empresarios. Y usted que conoce la literatura también, ¿quién puede haber escrito esta profusa literatura que usted dice que no es muy real en términos de un sargento de las Fuerzas Armadas como parece ser Centeno? ¿Quién escribió esos cuadernos si esos cuadernos no están escritos por él? Bueno, digo, se pueden contratar escritores fantasmas para elaborar esto, se hace siempre. Un ghostwriter. Por supuesto, no hay nada más que fijarse en un excelente, que no ha tenido repercusión en nuestro país, Sí. un excelente informe en el Parlamento británico, mirá, que lo dieron hace menos de 20 días, donde tocan estos temas, la comisión especializada, información, desinformación, fake news, o sea, las noticias falsas, etcétera, etcétera, y lo que se ha privatizado también en el mundo y en nuestro país, que son los servicios de inteligencia. Se contratan servicios de inteligencia que ya no responden a un Estado, responden a una organización privada y se hacen seguimientos, te pasan las voces grabadas, en fin, es muy complejo, muy complejo. ¿Ves la mano de los servicios detrás de esta jugada? Sí, claro, para ciertos aspectos hay programación, como creo que hubo inducción en eso que no lo justifica, que fueron los bolsos de López. Pero además, digo, esto dejando en claro que no estamos efectuando ningún argumento exculpatorio de los responsables del afano que pudo haber habido y que si se comprueba deben ir presos. Digo, en la mecánica de presentación del caso, ¿no? Pero la historia lo enseña eso. Los servicios de inteligencia se constituyen en poderes autónomos dentro del poder. Y si no, preguntale al que fue titular de la FBI, que fue a Kennedy un día, le mostró unas fotos y perduró en el puesto. Un tal Hoover, decís vos. Sí, señor. Sí, sí. Lo tenemos visto. Lo tenemos visto, bueno, y podríamos citar en otros lugares. En ese informe se habla de un acontecimiento que se produjo aquí en la Argentina, por ejemplo, sin nombrar todavía cuál es. Hablan del Brexit, hablan de la elección en los Estados Unidos. Bueno, hay un tema que nosotros lo planteábamos, desde ayer lo venimos planteando recurrentemente, y es si todo esto no está tapando, ¿qué variables económicas, por ejemplo, tenemos hoy sobre las cuales hay que atender y deberíamos estar mirando, Ernesto? La Argentina está teniendo una situación económica muy compleja en donde está teniendo déficit fiscal, déficit comercial, un dólar que está cada vez caminando y casi corriendo en contra de lo que fueron las metas de inflación. Tiene una situación de importaciones casi incontrolables en términos de algunos sectores. Están ingresando importaciones y estamos de esa manera nosotros importando trabajo extranjero. Y el desempleo, que históricamente en la Argentina se había movido cerca de entre el 9 y el 10%, que en el conurbano ya está cerca del 11 o el 12%. Lo que nos está llevando a una situación muy cercana a lo que es Brasil. No te sé que no utilizamos esto como argumento para tapar nada, simplemente digo... Pero yo te lo sintetizo todo lo que explicitó él desde la macroeconomía a la microeconomía. Aumenta la desigualdad en la Argentina. Somos un país más injusto. Digo, para ponerlo en términos que se entienda. Y hay transferencia de riquezas de unos a otros. Son dos los pilares que tiene este gobierno. Uno es la especulación financiera. Sí. Levax, Letets, etcétera, que te pagan fortuna. Y la otra, que no se habla mucho, es cómo han cooptado un recurso estratégico de nuestro país, que es la energía. Lo tenemos al senador Costa con Sofía Barruti allí en la Cámara de Senadores. Adelante, Sofi. Exactamente, bueno, estamos con el senador Costa, lo escuchamos también, sobre todo con su pedido de exclusión de Cristina Fernández de Kirchner, pero ahora se lo vamos a preguntar mano a mano, si te parece, Mauro. Bueno, ¿en qué se basa, senador, este pedido de exclusión por inhabilidad moral? Mire, la Constitución Nacional contempla en su artículo 66 que si la conducta de alguno de sus miembros no corresponde
no corresponde a los valores que sostiene la sociedad, puede ser separado por inhabilidad moral. Y esto es un procedimiento que el último que se hizo en el Senado, el último proceso de exclusión, lo hizo la senadora Cristina Fernández de Kirchner contra el senador Luis Barrio Nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros hacemos este pedido? Y yo la pregunta diría es, ¿por qué no hacerlo, no? Ya tenemos 500 causas iniciadas contra Cristina Fernández de Kirchner. Hay, además de estas 500 causas, 53 funcionarios, entre funcionarios de primer nivel, como el vicepresidente de la Nación, o su ministro de Planificación, o su secretario de Obras Públicas, o el secretario de Transporte, presos por corrupción. Hemos visto además una cantidad de denuncias o de arrepentidos como Centeno, como Wagner, que han contado cómo han organizado este mecanismo fenomenal de coimas. Entonces, ¿Lo quiere escuchar? ¿Le está preguntando Federico? Costa, no, le quiero preguntar porque nos queda muy poco tiempo. Quiero preguntarle porque usted menciona toda esta lista. De todos ellos, tengo entendido que el único condenado, y en primera instancia, es Amado Boudou, el que fuera vicepresidente, ministro de Economía. Una sentencia no firme. En una sentencia que no está firme. Digo, esta idea de avanzar sobre personas que no tienen condena firme, ¿no le parece que de algún modo confronta con el Estado de Derecho? Mire, por ejemplo, yo le cuento el caso de Julio De Vido. En el caso de Julio De Vido no se está atentando contra el Estado de Derecho, sino que habían indicios firmes y además se adjuntaron pruebas de que él estaba interfiriendo en el proceso judicial y en ese proceso de interferencia del proceso judicial había mandado a secuestrar diferentes expedientes para mandarlos a quemar. ¿Pero qué pruebas de que estaba interfiriendo? En ese sentido, este fue el motivo por el cual el juez tomó. Pero además, acá lo que estamos es en un conjunto de pruebas y lo que nosotros estamos diciendo es, ante esta situación, lo que nosotros queremos es que se haga la evaluación si hay una inhabilidad moral o no. Senador Costa, le agradecemos mucho este contacto con Solo Periodismo aquí en Crónica HD. Que tenga buenas noches, muchas gracias. Gracias, Sofía, por tu trabajo desde allí, desde la Cámara de Senadores. Y gracias, Carlos, por haber venido gracias, esta noche. Hacía mucho que no nos veíamos. Vení, Adida, vení. Pero lo podemos sumar. Vení, Carlito, vení, sumate. Que se coma una papita. Porque que se coma una papita. Nosotros vamos a inaugurar hoy informalmente. Estamos medio pobres, te digo. Bueno, pero, ¡epa! No ¿verdad? podemos desentonar. Recién explicaba él. Una birrita. ¿Con espuma? Sin espuma. Con un poquito de espuma. Delicado, entonces. Porque vamos a hacer un after. El after de Solo Periodismo. Mira qué rica. Ahora. Los invitados primero. Discúlpeme que la vi de espalda y no la No pasa nada. ¿Vos, flaca? ¿Espuma o sin espuma? ¿Sin espuma? Esta y esta. Che, nos agarró el ajuste, te digo. Sí, estamos medio malerva. Este era un espacio donde la semana que viene vamos a arrancar los miércoles con todo el equipo completo. Hoy tenemos un par de bajas acá en el estudio. Pero vamos a arrancar contando algunas de esas cositas que vos contás en el after. Anécdotas. Eso, buenísimo. Para nosotros que somos más veteranos es la picadita, ¿viste? Pero como la picadita ya me la afanó el gato hace unos años, entonces hacemos el after nosotros. Salud. Por el reencuentro, vamos. Y les aseguro que la semana que viene, en este after, vamos a contar algunas cosas muy picantes. Hoy teníamos algunas cosas, ¿verdad? Pero nos quedamos sin tiempo y nos tenemos que despedir. Nosotros, como ustedes saben, regresamos el próximo lunes a las 21 aquí por Crónica HD. Se termina la semana intensa, ¿eh? Después vamos a hacer referencia el lunes seguramente a la respuesta que Peter Robledo dio a la denuncia que ayer formulamos aquí en nuestros estudios, en nuestro programa, respecto de un caso gravísimo que lo tiene como protagonista, como imputado, en este caso denunciado en la Justicia Federal por malversación de caudales públicos. Vamos a hablar de ese tema seguramente el próximo lunes porque hubo muchísimas repercusiones. Que tengan una buena semana. Gracias. Gracias por Mauro, venir. Querido, gracias. Chao. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y
y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas molto son las mejores, con salsa molto son superiores. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos.